¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de interés para usted. Hoy vamos a hablar sobre la consulta antitaurina. Luego de mantenerse cerrada la Plaza Santa María para hacer corridas de toros, a comienzo de este año, por orden de un fallo de la Corte Constitucional, la práctica fue reanudada. Esto generó, como todos los bogotanos recuerdan, grandes movilizaciones y el debate se volvió nuevamente a calentar, debate que había mermado y volvió a crecer. En días recientes se conoció que la consulta antitaurina, que también revivió otro fallo de la Corte Constitucional, está planteada en principio para el 13 de agosto. Esto todavía está en discusión. Un mecanismo que ha generado polémica por su costo de alrededor de 35.000 millones, otros dicen 45.000 millones, sobre todo si se tiene en cuenta que esta consulta no es vinculante, es decir, que el resultado que salga de ahí, así haya o no suficiente gente que vote, no obligará a adoptar ninguna medida y al final el futuro de las corridas de Bogotá quedará en manos del Congreso. Para entender los detalles centrales de la consulta antitaurina y los efectos que tendrá, tenemos a dos invitados al programa de hoy. Ellos son Natalia Parra, ella es secretaria de la bancada animalista en el Congreso, es directora de la plataforma Alto y es especialista en gerencia pública y control fiscal. Bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Y también tenemos invitado a Edwin Molano Sierra, él es consultor en políticas públicas de protección animal, es candidato a magíster en Derecho y es abogado de profesión. Él entiende muy bien todo el debate desde el ámbito constitucional y por eso también lo invitamos el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y con estos dos expertos en el tema, vamos a ver qué saben los que saben. Natalia, hoy al programa no queremos caer en un debate que creo que está un poco gastado y es si debe haber corridas o no debe haber corridas, si el animal sufre o no, si es una cosa de arte o no, aunque también supongo que saldrán esos puntos en el debate. Queremos entender qué trae esta consulta. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de la historia, nos pone en contexto para después entender los pormenores constitucionales? Bueno, los activistas por los derechos de los animales, casualmente la gran mayoría de nosotros hemos sido activistas por otro tipo de causas también. De alguna manera las causas son hermanas y algunos vienen del ámbito de los derechos humanos, otros de temas muy concretos en LGBTI, infancia, digamos, ni qué decir de lo ambiental, de movimientos estudiantiles. Entonces, de alguna manera hemos experimentado un poco lo que es la democracia en el país y lo que son, digamos, los movimientos de presión. En esa medida, en nuestra lucha para poder abolir las corridas de toros, pues hemos explorado toda la gama de posibilidades para finalmente llegar algún día a ese tan anhelado fin. Pues en algún momento pues siempre hemos tenido la esperanza que el Congreso tome conciencia y por fin pueda quitar ese artículo que en la ley del año 89, que es la ley 84, pues establece que las corridas de toros quedan excepcionadas de lo que es maltrato animal. Esto ya ha venido cambiando con el tiempo a partir de unas providencias de la Corte. Sin embargo, entonces, sabiendo que el Congreso es una plaza difícil y seguimos dando, por supuesto, la pelea en el Congreso para que esto cambie, pues hemos buscado cuáles son los otros mecanismos. Y definitivamente la democracia participativa creemos que es fundamental. Cuando en Bogotá, luego de que se dejara de prestar el escenario de la Plaza Santa María para la realización de corridas de toros y se comenzaron a hacer otro tipo de espectáculos y de cosas que de pronto obedecen más a nuestros tiempos, cuando digamos la Corporación Taurina demandó el no préstamo de la plaza y la Corte le dice al distrito entréguela, pues nos sentamos con la Secretaría General de la Alcaldía pasada a decir, bueno, pensemos qué mecanismos y les propusimos la consulta popular. Ellos la acogieron y lo que hicimos fue, como activistas desde diferentes organizaciones, pensar en cuál podía ser el planteamiento, la pregunta y pues hacer un poco el contraste a ese fallo de la Corte. Eso ha venido cambiando y la Corte, digamos, ya ha planteado cosas distintas. Es casi que otra corte la que hay hoy en día, ¿no? Exacto, sin dejar de desconocer cosas que ya había dicho antes. Obviamente todo tiene que ir en línea con disposiciones anteriores. Pero digamos que la consulta nace como eso, como esa necesidad de decir, bueno, o sea, nos devolvieron a la fuerza las corridas en Bogotá, pero ya que la Corte en 2010, en la sentencia 666, estableció
que uno de los condicionantes para que haya corridas de toros mientras son exequibles, mientras son permitidas en el país, uno de esos condicionantes es que exista arraigo cultural mayoritario, que haya tradición, pues bueno, no sabemos a ciencia cierta si la hay en Bogotá. Es decir, claro. Si quieres ya entramos a discutir el Listo. tema del arraigo cultural, porque me parece muy importante la Perfecto. historia que usted cuenta desde el activismo. Edwin, a mí me interesa, esta consulta había sido tumbada por el Consejo de Estado y la revive la Corte Constitucional. Me gustaría que usted nos contara de una manera muy, no tan abogadil, en qué ha sido la lucha legal detrás de toda esta consulta. Sí, como estaba explicando Natalia, la consulta busca materializar una orden de la Corte Constitucional en la sentencia C666 de 2010. La anterior alcaldía ordenó hacer esta consulta y los opositores empezaron pues, a debatir legalmente en el Consejo de Estado pues, que esta consulta no se debía hacer, que era inconstitucional. ¿Cuáles eran los argumentos para decir que era inconstitucional? Los argumentos eran basados en unas sentencias de la Corte Constitucional que reconocen que esta actividad es una actividad cultural. Sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia T-121 de 2017 analiza estas sentencias del Consejo de Estado que habían frenado un poco la consulta y reconoce, retomando la sentencia C666 de 2010, que la consulta se debe hacer para dar cumplimiento a esta sentencia de 2010 y también para garantizar el derecho fundamental de participación ciudadana. Entonces, lo que hace la sentencia es revisar por vía de acción de tutela, por vía de revisión, unas tutelas que se habían presentado contra ese fallo que se había dado garantizando la consulta. Entonces, cuando la anterior alcaldía ordena la consulta, la ley ordena que un tribunal administrativo analice la constitucionalidad de la consulta. Este tribunal permitió la consulta, pero los taurinos después se fueron a debate por medio de tutela y el Consejo de Estado en sede de tutela dijo que la consulta no era constitucional. Ya es la Corte en sede de revisión, es decir, como en la última palabra, la que dice que sí se materializa por medio de esta consulta tanto la orden de la sentencia C666 de 2010 como el derecho fundamental de participación ciudadana de los bogotanos. Natalia y Edwin, usted, Natalia, ahorita decía que era muy importante ir a la calle, entonces la invito a que vayamos a la calle a ver qué dudas tienen. Vamos a ver qué preguntan en la calle. Yo tengo una duda. ¿Para qué se hace una consulta popular si al final quien toma la decisión es el Congreso? Natalia, esta duda que tenía esta persona que entrevistamos en la calle es una duda que mucha gente tiene y es, bueno, ¿por qué se hace esto si no es vinculante, si no obliga a nada? ¿Cuál es el sentido de esto? Sí es vinculante, porque como estaba contando anteriormente, la Corte Constitucional, digamos, cuando fue demandado el artículo que exceptúa las corridas de toros y otras de estas fiestas sobre la ley de maltrato animal, dijo, queda exequible mientras el Congreso decide lo contrario, es decir, el Congreso puede prohibirlas, pero hay condiciones. Entonces, por ejemplo, una tiene que ver con que los escenarios para estos eventos no se les meta plata si exclusivamente son dedicados a esto. Claro, desincentivar un poco la práctica. Exactamente, porque de hecho la Corte da esa orden y ahorita en el nuevo fallo insiste, el Estado debe desestimular este tipo de festejos. Pero entonces hay una muy importante y es que dice que en los municipios o distritos donde no hay arraigo cultural mayoritario, donde no hay tradición, no se pueden dar los permisos. Es decir, la función de policía que tienen las autoridades para poder decir, usted sí puede realizar este evento, este no lo puede realizar, va condicionada a eso. Pero si gana la consulta la posición que busca prohibir las corridas de toros en Bogotá, igual podría seguir habiendo corridas de toros. No, porque estaríamos demostrando que aquí no existe ese arraigo, o que a la gente le resulta indiferente, es decir, no hay arraigo, o que la gente simplemente no está de acuerdo con la actividad, ya no corresponde, digamos, a la filiación cultural de estos tiempos. Seguramente hace 100 años, si hiciéramos la consulta, pues perfectamente ganaría la postura de sí, nos identificamos y seguramente nos tocaría entender que, pues bueno, se podrían seguir dando los permisos para la Entonces, ¿cuál es el realización. papel del Congreso? ¿Qué es el pedazo que queda, Edwin? El nivel nacional, perdón. El nivel nacional. Sí, digamos, la consulta es una manifestación de la democracia participativa y la consulta sí es vinculante.
es vinculante porque la ley 134 del 94 así lo define, y también la ley de participación ciudadana del 2015, y también la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, desde un punto de vista jurídico, el resultado de la consulta sería una orden para que la administración distrital tome cartas en el asunto frente a este debate entre protección de los animales como prácticas culturales de ciertos grupos poblacionales. Pero lo que evitaría entonces sería el patrocinio de la alcaldía, pero si fuera privado, ¿se podría hacer, Natalia? No se podrían conceder los permisos para la realización, como cuando un concierto, digamos, cualquier evento no cumple con los requisitos para poderse realizar. Igual sucedería. El requisito fundamental es que haya ese arraigo cultural mayoritario. En caso tal de no haberlo, no se podría hacer en el perímetro de lo que corresponde a Bogotá. Quiero discutir esa idea del arraigo cultural mayoritario. Y me parece problemático en la medida en que, pues, si hay algo que defiende la Constitución son los arraigos culturales de las minorías. ¿Por qué tiene que ser sometido a una cosa de mayorías, algo que busca proteger cosas de las minorías? Tal vez con los toros no estaría, digamos, tanto debate, pero abriría mucho más debate de algo con un pueblo afro o un pueblo indígena. Sí, son dos las razones. Una, porque cuando el Congreso examinó este tema se encontró dos derechos en tensión. Uno, que siempre ha estado predominando, que es el de las personas que se identifican con esta fiesta, entonces un derecho cultural se puede decir. Pero por el otro, el de los animales y el deber que tiene el Estado en protección de los animales. Al estar esos dos derechos en tensión, la Corte lo que dice es hay que poner un poco al nivel de este otro que siempre ha sido... Exacto, está ponderando. Entonces, en esa medida, por eso expone lo que expone, pero por otro lado también hay algo fundamental, y es que como los taurinos no son minoría, siempre han querido mimetizarse entre las minorías, ¿no? Cosa que creo que ninguno de nosotros podríamos hacer porque hemos estado de alguna manera incluidos dentro de los beneficios sociales, dentro de los derechos. Las verdaderas minorías, que no vienen de la palabra de pocos, sino de aminoramiento histórico, pues los afrodescendientes, los indígenas, los LGBTI, bueno, estas comunidades que todavía tenemos una deuda histórica con ellos. Los taurinos, al contrario, son grupos poderosos que han manipulado la ley a su antojo y han podido hacer todo el lobby potentísimo, empresarios, etcétera. Pues bueno, digamos que no son minoría, y en esa medida pueden ser pocas las personas que se identifiquen con la actividad, pero digamos que no significa que estas personas tengan el derecho de hacerla, en la medida que si un conglomerado, en este caso urbano, no se identifica con la actividad y al contrario la condena, y como están los dos derechos en tensión, pues ganaría, digamos, el derecho de animal. Que la gente que le gusta los toros no es minoría por el hecho de tener poder. ¿Eso es suficiente para decir que no es minoría? Sí, es suficiente, digamos, jurídicamente hablando tampoco son minoría. Claro, eso sin tener en cuenta que esto desconoce pues que hay una tradición de familias que viven ahí, de gente pues que no necesariamente tiene poder, no sé, el sindicato de las cuadrillas de toros, pues que no está hablando pues de, usted se está imaginando el empresario, la Forí, Negret, nombres de ese estilo, pues que uno dice, bueno, pues digamos, frente a la ley tienen mucho poder, pero pues se está desconociendo también que es una tradición que ha estado mucho tiempo y que no necesariamente pertenece a esos poderosos elitistas. El concepto de minoría tiene un significado, digamos, muy particular desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la teoría constitucional. Y este hace referencias a los grupos históricamente y de manera estructural discriminados, segregados, marginalizados. Y esta se aplica para también sujetos de especial protección. En ninguno de los dos casos aplica para quienes apoyan las actividades taurinas. El Estado a cada minuto está tomando decisiones de política pública, y cada minuto cuando toma estas decisiones está afectando los intereses de ciertos grupos poblacionales. En este momento el Estado puede tomar decisiones que nos afectan a todos nosotros, digamos, decisiones de tránsito, decisiones de impuestos y demás, y eso no hace que nosotros, quienes perdemos en esa distribución de poder y de economía hecha por la política pública, seamos minorías, por el simple hecho de que nuestro interés no fue favorecido, claro, digamos, en esta decisión de política pública. Creo que pública. hay un matiz que vale la pena meter, es el tema cultural, ¿no? Porque pues una cosa es que pongan un semáforo, seguramente se demorará un poquito más, pero creo que hay un nivel mucho más profundo que es el tema cultural de quienes consideran que esto efectivamente es una práctica que hace parte de una tradición, así sea pequeña, de la colombianidad, de la bogotaneidad, y pues además pues tiene un tema cultural que
pues difiere mucho de la política pública tradicional del semáforo, ¿no, Natalia? El tema cultural no es inmutable. Digamos que si todavía hiciéramos sobrevivir toda una serie de actividades culturales que realizábamos hace unas cuantas décadas, pues digamos esto sería bastante complejo, porque recordemos y salgámonos un poco de nuestras fronteras. Claro. En Francia en algún momento fue cultural y fue arraigado quemar gatos en una plaza delante de todo el mundo. En algún momento pues teníamos no solamente la Inquisición afuera, sino la Inquisición acá, y hacía parte de un patrón cultural, y había gente que inclusive estaba bastante vinculado a eso. Sin embargo, como las poblaciones cambian, las moralidades emergen, digamos, hay moralidades emergentes, pues todo eso hace que también tengamos que cambiar nuestros patrones culturales. Seguramente hay personas que se quieran anclar a ciertas formas de quehacer cultural, pero también es precisamente el llamado desde esas nuevas moralidades a que esas cosas cambien. Nosotros inclusive no nos oponemos en medida estricta a ciertos aspectos de la tauromaquia. Nosotros siempre hemos planteado que si los taurinos quieren tener un museo de la tauromaquia donde exalten al toro, porque además dicen que la tauromaquia es exaltar al toro, uno no entiende cómo exaltan a alguien después matándolo, y bueno, pero bueno, es su concepción cultural. Pero digamos que no nos oponemos a los museos. Ellos han dicho que la tauromaquia inspira arte, ha inspirado pinturas, poemas, bueno, la guerra también. Sin embargo, no quiere decir que estemos reproduciendo la guerra para poder generar esas expresiones artísticas. Entonces también no nos oponemos al toreo de salón. Si alguien con un carrete quiere, con una forma de un toro y alguien quiere hacer los pases, que son pases bonitos, ni más faltaba, y una estética en ello, lo pueden hacer. A lo que nos oponemos es a la corrida de toros como tal, al espectáculo, a la muerte del animal y a la corrida como tal, porque claro, el hecho de que lleven, digamos, existe un punto intermedio que también la Corte ha propiciado, ha planteado, que es que se haga la corrida sin que se lastime el animal, y hay proyectos de ley circulando en ese sentido. O sin la muerte pública, como sucede en como Portugal. pasa en Portugal, que es terrible, porque además pues al animal lo torturan en la plaza, lo sacan y toca esperar una decisión administrativa de ahí a que sacrifiquen el animal, es terrible. Pero también hay unos proyectos circulando con, digamos, personas a favor, personas en contra, donde se plantea pues que al toro lo lidien, no lo lastimen, pero por supuesto también hay maltrato animal de por medio. Podría ser un paso intermedio. Lo que sucede es que los mismos taurinos se oponen porque han planteado, sí, y esto ha dejado de velado, claro, ha dejado de velado que les gusta ver es la sangre, la muerte del animal. Entonces, digamos que, insisto, digamos, esto es un tema de dialéctica, es un tema donde pues la cultura cambia y en esa medida Natalia, podemos ¿por qué, y Edwin, por qué no incluyen otras formas de maltrato animal como las peleas de gallo en esta consulta en particular? Yo qué sé, los mataderos de carne, tantos otros. Yo creo que, digamos, el hecho de que sea este tema particular viene de la lucha política del movimiento animalista, y a pesar de que no se enfocan solamente en este tipo de maltrato, pues ha sido una de las banderas pues históricas, y ya Natalia nos explicará. Y este tipo de debates es muy importante, porque si no fuera importante no se llegaría a este punto de decisión de política pública o este punto de debate, porque pues todos tenemos preocupaciones particulares frente a un tema o un aspecto social, pero no todas nuestras preocupaciones llegan como a volverse una consulta popular. Entonces esto muestra también como el cambio de moralidad que ha ido surgiendo en Bogotá y en todo el país frente a la protección animal, que también ya se ha visto reflejada con digamos, la nueva jurisprudencia de la Corte Constitucional, que dice que hay un deber constitucional de protección animal. Entonces, el hecho de que esta nueva moralidad emergente, que ya se ha ido consolidando en los últimos años, genera que esta consulta se haga sobre este punto específico. Claro, déjeme que le insista, ¿por qué no lo otro? ¿Por qué no meten lo otro? Yo creo que ya es una lucha política que han hecho los animalistas, y Natalia quizás tenga más. Por practicidad. ¿Qué más quisiéramos nosotros, pues, no sé, que poder llegar y decir, de una vez acabemos con todas las formas en que los animales son explotados, como dice bien la ley y lo que recientemente también discutió la Corte, la ley de maltrato injustificadamente. Animal. Exacto, en la ley de maltrato animal introdujimos el término de injustificado. Hay algunas formas, obviamente, en que los animales sufren, si los está, sí, por ejemplo, por supuesto, la mayoría de animalistas o unos cuantos somos vegetarianos y otros cuantos son veganos, pero eso es una postura personal.
personal, o sea, es algo que no podemos imponer. Sin embargo, hay muchas formas, en la misma producción de animales para consumo, hay formas en que los animales pueden tener una vida digna y por eso muchos países han avanzado en, exacto, en poder tener a los animales en condiciones de bienestar. Tema pero una cosa muy importante bueno. de esta consulta, Natalia, y perdón que la interrumpa, Sí, pero sí. no tenemos demasiado tiempo, y es el tema del umbral. Y esto ha sido todo un tema en discusión de cuándo debería ser la fecha de este. Para que esta consulta sea vinculante en los aspectos que usted me dice, no nacional, pero bueno, las particularidades que usted ya explicó, se necesita que 1.8 millones de ciudadanos participen. ¿Qué tan posible es hacer eso, Edwin? Yo creo que es muy posible, digamos, como estaba explicando ahorita, los bogotanos y las bogotanas cada vez más están manifestando su interés en ampliar la protección de los animales. Y digamos, una experiencia personal, yo he sido jurado de votación y las últimas veces que se ha manifestado que ya había una consulta antitaurina, los ciudadanos a veces preguntaban, deme la papeleta antitaurina, y yo les tenía que explicar como, no, todavía no se ha implementado, pero esto ya es una prueba, pues en este ejemplo así tan particular, de que cada vez más los bogotanos y bogotanas están muy preocupados por este tema. Entonces yo creo que digamos la votación sería masiva y podría exceder este umbral, pero estoy de acuerdo en que ahorita la fecha que se ha planteado, el 13 de agosto, si no estoy mal, es un poco problemática porque coincide con las pruebas ICFES. Entonces, como todos sabemos, pues todo el mundo va a estar pendiente de que los hijos y las familias... Una cosa que mueve mucho a las juventudes, Natalia, ¿se va a lograr ese umbral? Bueno, Sí. digamos, usted quiere que sí, me va a decir que sí, pero ¿qué tan fácil es? O sea, digamos, en términos prácticos, porque una de las críticas ha sido, hombre, no metan esto en las elecciones del 2018, pues porque es un poco hacerle un poquito de trampa. Estoy haciendo el argumento que mucha gente dice a la consulta. No sería auténtico, la gente no iría a votar por la consulta, sino iría a votar por presidencia. Sí, es un reto, por supuesto, muy, muy grande y, por supuesto, en el activismo a eso nos dedicamos, ¿no? A veces a luchar por cosas que parecieran imposibles. En este sentido, estamos hablando de términos de cuantía, ¿no? Entonces, pues es un reto, tendremos que salir a hacer mucha campaña. Por supuesto, si se hace en el marco de unas elecciones ordinarias, no solo está ese ahorro para el erario, sino que también es la garantía. Algunos lo ven como bien planteados ahí, como si fuera una trampa, pero no. Recordemos que cuando un ejercicio electoral se hace por fuera de todo este mecanismo, pues por supuesto la gente no va a estar informada. Puede pasar que mucha gente ni siquiera sepa que el domingo anterior hubo una elección sobre algo que le interesaba y simplemente no salió a votar. Es un poco por la garantía del voto. Si bien hay personas que van a presentar el ICFES, por ejemplo, y no tienen la edad de votar, si son dinamizadores dentro de su familia. Entonces, definitivamente, por costos y por garantía para la ciudadanía, el que no quiera, pues no pide el tarjetón, porque hay que pedirlo además. Si alguien se le olvidó y se fue del puesto de votación, bueno. Exacto. Natalia, vamos a la pepa de este asunto. Hoy estamos discutiendo desde dos puntos de vista la consulta antitaurina, desde la base social, desde el activismo y desde el punto de vista legal, con dos personas que están a favor de esta consulta, pero nos parece importante entender en qué va esa lucha y por eso los invitamos a la pepa. Edwin, ¿cuál es la pepa de la consulta antitaurina? La consulta antitaurina es una manifestación de la democracia participativa. El Estado debe hacer todos los esfuerzos para garantizar que la ciudadanía se pronuncie sobre este tema tan espinoso y que sean los bogotanos y bogotanas quienes decidan si la administración pública debe seguir apoyando este tipo de actividades o si debe restringirlas en cumplimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Natalia, ¿cuál es la pepa de este asunto? En 1 minuto y medio. El constituyente primario cuenta. No solamente para votar por candidatos para que nos representen, a veces no tan bien en las corporaciones públicas, pero también cuenta para preguntarle sobre temas que hacen parte del cambio de las posturas morales, de las posturas éticas. Por eso, una consulta sobre este tema nos puede plantear hasta un camino para las diferentes consultas en otros temas, en otros municipios. Entonces, qué mejor que darle vía libre. Natalia Edwin, muchas gracias. Creo que es un tema que da para discutir mucho tiempo más, pero lamentablemente el tiempo no es infinito. Y a todos ustedes recuerden que La Pepa es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. Pueden escribirnos a nuestras cuentas de Twitter, @lapepa_oficial o a la del canal o la de La Silla Vacía que aparecen en pantalla. Este programa, como el que grabamos todos los días,
está en la cuenta de YouTube, tanto de Canal Capital como de La Silla Vacía, y ustedes los pueden compartir en redes sociales una y otra vez, y así más y más gente se va sumando a la Pepa. Hasta la próxima.